Bueno, y acá estamos con Rodolfo Terraño, precandidato a senador nacional por el Frente UNEN, ex jefe de gabinete, senador nacional, diputado nacional. ¿Cómo estás, ¿Qué Rodolfo? tal? Muy bien. Bienvenido. Y yo quiero decir que Rodolfo Terraño es de los pocos políticos argentinos que tiene un pensamiento estratégico, que es capaz de mirar más allá de los 30 días. Ha escrito libros, ha pensado, se ha reunido con muchos políticos de distintos sectores para ver si podían armar una base de 10 puntos, algunos puntos, algo para coincidir para ser como una sociedad un poco más civilizada, ¿no? Un pensamiento a largo plazo en este país. Eso me parece que está bueno reconocértelo, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Y está con nosotros también Fabián Pérez-Chotny, que es socio fundador y director de Poliarquía Consultores, analista político. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Andy, ¿qué tal? Me gustaría primero preguntarte qué te llamó la atención del cierre de las listas la semana pasada, de este panorama, de este escenario. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, en realidad me parece que la novedad política, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, fue el espacio en el que participa Terraño, que va a utilizar la interna abierta como está diseñada, porque hasta ahora por lo menos el proceso presidencial y en muchos otros lugares, sobre todo en otros espacios políticos, no usan la PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, como estaba diseñada. Era más que nada una ratificación o casi una encuesta previa al momento de la elección, una gran encuesta. Me parece que lo más interesante que pasó en la ciudad de Buenos Aires es que el espacio, la coalición cívica, el ARI, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, FAP, toda la serie interesante de figuras que van a utilizar la interna para armar la lista para octubre. Ahora, Rodolfo, ¿en qué te diferencias de Pino Solanas, de Alfonso Prat Gay? Porque van por lo mismo, quiere decir, van por la senaduría en la capital. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es tu valor agregado, tu valor diferente? Primero creo que hay que destacar las coincidencias y el respeto que tengo por todos ellos. Que no es porque hayamos hecho esta unión, sino porque lo he expresado a través de todo el tiempo. Creo que ellos son muy buenos como candidatos. Y lo que tiene que mostrar cada uno de nosotros es que es mejor, que tiene más ideas, más proyectos, una visión de largo plazo, una experiencia, una capacidad de gestión, una capacidad legislativa, pero particularmente que no solo plantea el qué, sino el cómo. Mi propósito en la campaña es presentar distintos planes, pero no enunciar objetivos, sino plantear cómo creo que hay que llevar a cabo la tarea, qué es lo que me propongo hacer en el Congreso. Y me parece que es una gran oportunidad de explicar eso que decías, por qué hay que buscar consensos, cómo hay que buscar los consensos, para qué hay que buscar consensos. El otro tema, Fabián, es cómo pensamos el voto en capital. ¿Va a ser un voto anti-K? ¿Es un voto? ¿Cómo sería? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se analiza el voto en capital? Si uno mira el mapa hoy, sin tener datos de encuestas todavía, porque recién yo siempre digo, todos nosotros somos el 15% de la población como mucho, analistas, periodistas, políticos, por supuesto, y un sector de la gente que sigue las cuestiones al detalle. Pero el 85% de la gente se acerca a la cuestión electoral y política más cerca de la fecha. Entonces los recién seres humanos, digamos. estamos armando el escenario, lo que para nosotros ya hace una semana y pico que está en el escenario. Para la gente todavía recién se empieza a acercar y la campaña empieza a tomar de a poco forma, tono y contexto. Entonces ese es el primer punto, Ani. Y después yo me imagino que la ciudad de Buenos Aires ha sido, en todas las encuestas que hemos ido haciendo en Poliarquía a lo largo del tiempo, el distrito más fuertemente anti-kirchnerista. Sí. Acá la presidenta es donde tiene su imagen positiva más baja y la negativa más alta. Y eso se ha visto igual en los procesos electorales. Mi escenario de hoy, y vuelvo a decir sin números y todavía alejado en función de la gente de este escenario, es que el oficialismo local, el macrismo, debería sacar los 2 senadores, debería ganar la elección,
y el otro candidato a senador debería surgir de este espacio en el que Terraño O sea que forma deberían parte. ingresar Santilli y Michetti. Sí, vuelvo a decir, ese es mi escenario a priori, después veremos cómo se da el proceso y cómo la gente va reaccionando a los estímulos que la campaña le va a ir marcando. El dato es que hasta que el espacio este que estábamos hablando, UNEN, empezó a jugar en la ciudad, había grandes probabilidades que la minoría, como sabemos, eligen 3 senadores, 2 lleva el que gana, 1 la primera minoría, que quedara en manos del kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo tiene 2 senadores, de los 3 que hay, tiene 2, entonces estaría perdiendo eventualmente los 2 senadores y eso es muy relevante a los fines de la mayoría del Senado. El otro tema es cómo les parece a ustedes que influyó que se bajara de la candidatura a Roberto Labaña. Porque Labaña es un personaje, es un político, además los ex ministros de Economía cotizan en estas elecciones. ¿Influyó en la balanza? ¿A vos te parece que movió un poco el termómetro? Bueno, para bajarse primero hay que subir. Creo que Labaña analizó la posibilidad, habrá advertido que sus chances eran escasas y decidió no competir, pero no es que se bajó. Y creo que para todos la formación de UNEN fue disuasiva, porque en efecto de lo que se trata es de plantear la tercería para discutir el primero y el segundo puesto. Y la formación de UNEN creó una fuerza capaz de hacer eso y entonces redujo la posibilidad de otros aspirantes. Ahora, el otro tema es cómo juegan los antis. El que en Capital es antioficialista. ¿Antioficialista local o antioficialista nacional? Local, por ejemplo, los que no apoyan a Macri o no apoyan al PRO, Bueno, la gente más de izquierda, por ejemplo, más progresista. Tienen una oferta electoral en UNEN, por supuesto, obviamente en los candidatos del kirchnerismo y en otros espacios políticos que también compiten y que van a estar a disposición para el momento de la elección. En general lo que hemos visto es que el oficialismo local, el macrismo, ha tenido una buena presencia y un buen protagonismo de los procesos políticos. A mi modo de ver, eso se va a volver a dar, pero sí, vuelvo a decir, tenemos que ver cuando empiece la campaña a desarrollarse. ¿Cuáles serían tus propuestas, las primeras propuestas? Primero, ustedes firmaron un acuerdo de no a la reforma de la Constitución. Esto es decir, no a la reelección. ¿Esto sería un punto básico? No, yo creo que nunca existió posibilidad de reforma constitucional, nunca. ¿Ustedes no firmaron un acuerdo? Sí, porque como eso es un reclamo, por supuesto el compromiso es, si nosotros integramos las cámaras, eso no votaríamos en contra de eso, pero yo creo que eso nunca existió. El gobierno lo alienta naturalmente porque si no pierde poder, más del que haya perdido en el último año. Pero eso no, yo creo que no existe. Mis primeras propuestas, bueno, hay una que tiene una característica afín a lo que señalabas al comienzo del programa. Yo creo que es necesario hacer un acuerdo entre todos los candidatos y ya he hablado con Filmus y con Michetti, aparte, por supuesto, con los nuestros, para que no convirtamos la inseguridad en un tema de pelea electoral y, por el contrario, que busquemos algunos puntos en común para llevar después al Congreso, porque como es tan complejo el tema, son tantas las causas concurrentes, es imposible que estemos en desacuerdo en todo y sería muy peligroso que eso lo agitáramos como un problema. Luego, tengo en vista esto, bueno, no, todos estamos por presentar un plan de reforma del sistema presupuestario y de ejecución presupuestaria para convertirlo en un presupuesto antiinflacionario, que es un motivo de O sea que inflación e inseguridad serían los temas más importantes, que es lo que la sociedad siente como más importante. Sí, pero no solamente porque la sociedad lo sienta, porque el termómetro puede variar, la gente puede tener un día, puede surgir desempleo y otros temas, sino porque me parece que hay dos temas principales
principales que hay que resolver. Pero, insisto, para resolverlos no basta con enunciarlos. Yo me niego a esta actitud que a veces tienen algunos candidatos de contarle a la gente lo que la gente ya sabe y no explicarle cómo se soluciona. Para eso estamos los periodistas, para contarles. Claro. ¿Querías contar? No, quería hacer una acotación al tema. Sí. En general lo que vemos en las encuestas es que la inseguridad es la principal demanda en términos de país y en términos personales, y después obviamente todos los temas económicos a la par, pero no hay una correlación entre comportamiento electoral y preocupación por la inseguridad. O sea, la gente bien. lo tiene, lo de la inseguridad como su principal demanda y preocupación, pero no actúa electoralmente en función de esta cuestión. Y ese es un dato, por ahí es interesante lo que plantea Rodolfo, de cómo sacarlo de la agenda. La gente lo tiene como fuera de la agenda, lo tiene como principal demanda y preocupación, pero no vota y no se comporta electoralmente en función de esto. El otro tema que surgió también este fin de semana y que viene apareciendo es cómo influye la ruptura de la CGT en los votantes. O influye solamente a nivel de los políticos o influye también en los votantes. El hecho que Moyano esté en una lista con de Narváez, que el oficialismo no haya incluido sindicalistas. ¿Esto es bueno o malo para el pueblo judío, como dice Woody Allen? No, me parece que esto es más un tema de microclima, en esta bien. etapa por lo menos, que del votante en sí. Porque eso tiene que ver con capacidad de movilización, con estructura y con presencia pública. Si uno mira las listas del gobierno en general, ya viene el esquema clásico que el peronismo tenía de las corporaciones, entre comillas, o los distintos estamentos, ya ha quedado desvirtuado en el último tiempo. Volvió la política en alguna medida a tener en las listas del oficialismo presencia, la política territorial, en desmedro de la Cámpora y Unidos Organizados, y hay sindicalistas en varios espacios. Entonces me parece que tiene que ver más con una cuestión de análisis de microclima y de capacidad de movilización, de recursos de todo tipo que vienen muchas veces con dirigentes sindicales, que en términos de opinión pública, por lo menos en este momento. Vos elegiste como compañero, en términos de opinión pública, un personaje que fue ministro de Economía, pero que además ha tenido una visibilidad importante porque se ha introducido en la farándula, que es como Martín Lustó. ¿Es Martín Lustó un objeto de deseo de los jóvenes? Bueno, eso se verá en la elección, pero desde mi punto de vista es un economista joven, muy sólido, con una experiencia que ha conocido en sus entrañas el poder, que salió precisamente porque tenía profundos desacuerdos, y que sí tiene esa llegada a gente joven y a gente que no está interesada normalmente en la política, y creo que amplía la capacidad de llegar que puedo tener yo y que pueden tener otros. Vamos a hacer un corte, pero vamos a dejar una pregunta pendiente, y es ¿cómo ayuda la televisión, los medios, la farándula al conocimiento de los candidatos, y si ayuda para el momento de votar? Ya volvemos, dale.